Muchos problemas de diseño de máquinas requieren la creación de un dispositivo con características de movimiento particular. Mover una herramienta de la posición A a la posición B en un intervalo particular o tratar una trayectoria particular en el espacio para insertar una pieza de ensamble. Las posibilidades son infinitas, pero a menudo un denominador común es la necesidad de un eslabonamiento para generar los movimientos deseados. Exploraremos algunas técnicas de síntesis simples que permitan crear soluciones de diseño de eslabonamientos potenciales para algunas aplicaciones cinemáticas típicas. La síntesis es un término que se usa para describir el proceso de diseño del mecanismo que produce el movimiento de salida deseado. La síntesis se divide en síntesis cualitativa, síntesis de tipo, síntesis dimensional, síntesis cuantitativa o analítica. La síntesis cualitativa es la creación de soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido que configure o pronostique la solución. Se debe crear una solución potencial para juzgar su calidad. Las herramientas que se pueden usar es una mesa de dibujo, investigación de movimientos dibujando arcos, mostrar muchas posiciones y apoyarnos con programas de cómputo. El diseño cualitativo mediante análisis sucesivo. La síntesis de tipo es la definición del tipo apropiado de mecanismo más adecuado para el problema. Requiere experiencia y conocimiento de diversos tipos de mecanismos. Debe ser la mejor solución desde el punto de vista operativo, eficiencia, eficacia y costo. Se debe balancear entre las ventajas y desventajas de cada solución. La síntesis dimensional es la determinación de las proporciones de los componentes necesarios para lograr los movimientos deseados. La síntesis cuantitativa o analítica es la generación de una o más soluciones de un tipo particular que se considera adecuado para resolver el problema. Debemos encontrar las ecuaciones que proporcionan la respuesta numérica. Sin embargo, generalmente son menos las ecuaciones que las variables potenciales. En el diseño se tiene la necesidad de hacer que un elemento de salida gire, oscile o tenga un movimiento alternativo según una función de tiempo o de una función de movimiento de entrada específica. Los tipos de síntesis son generación de función, generación de trayectoria, generación de movimiento. La generación de función es la correlación de un movimiento de entrada con un movimiento de salida de un mecanismo. Entrega una salida predecible en respuesta a una entrada conocida. La generación de trayectoria es el control de un punto en el plano de tal forma que siga una trayectoria prescrita. Es común definir la temporización de arribo a un lugar particular, a lo que se le llama generación de trayectoria con temporización prescrita. La generación de movimiento es el control de una línea en el plano de modo que asuma un conjunto prescrito de posiciones secuenciales. Hay que tomar en cuenta algunas condiciones de límite en el diseño de nuestro mecanismo. Una de ellas es el agarrotamiento, que son las configuraciones estacionarias que pudieran ocurrir entre dos puntos, evitando de esta forma alcanzar el objetivo deseado. Las posiciones de agarrotamiento se determinan por la colinealidad de dos eslabones móviles. En la figura vemos que estos dos eslabones están colineales, por lo tanto pudiera haber agarrotamiento, y estos dos eslabones también en esta posición están colineales, lo cual nos pudiera producir agarrotamiento. Otro punto que debemos tomar en consideración es el ángulo de transmisión.
que es el ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador o eslabón 3. En general, se considera como el valor absoluto del ángulo agudo del par de ángulos formado en la intersección de dos eslabones y varía continuamente de un valor mínimo a un valor máximo, conforme el eslabonamiento pasa por su intervalo de movimiento. El ángulo de transmisión óptimo es de 90 grados, el ángulo de transmisión mínimo debe estar por encima de los 40 grados. Muchos mecanismos que producen movimiento reciprocante se diseñan para generar movimiento simétrico. El movimiento de la carrera hacia afuera es idéntico al de la carrera hacia adentro. Con frecuencia, tales mecanismos realizan trabajo en ambas direcciones. Otras aplicaciones de diseño de máquinas requieren una velocidad promedio diferente entre la carrera de avance y la carrera de retorno. Estas máquinas producen trabajo solamente en la carrera de avance. La carrera de retorno necesita ser tan rápida como sea posible para que el mayor tiempo de operación esté disponible para la carrera de trabajo. Los mecanismos cuyo movimiento en tiempo de avance y tiempo de retorno son iguales se les llama simétricos. Generalmente realizan trabajo en las dos direcciones. Y para lo cual vamos a ver lo que es la razón de tiempo, que es una característica de tiempo de las carreras de avance y retorno de los mecanismos. La razón de tiempo Q está definida como el tiempo de la carrera lenta entre el tiempo de la carrera rápida, lo cual hace que siempre tiene que ser mayor o igual a 1. El ángulo de desequilibrio beta es una propiedad que relaciona la geometría de un mecanismo específico con el tiempo de la carrera. Dicho ángulo se relaciona con la razón de tiempo Q de la siguiente manera, donde Q es igual a 180 grados más beta entre 180 grados menos beta. Si de ahí despejamos el ángulo de desequilibrio, vemos que el ángulo de desequilibrio es igual a 180, que multiplica a la razón de tiempo menos 1 entre la razón de tiempo más 1. En la síntesis dimensional de un mecanismo, la razón de tiempo deseada se convierte en una restricción geométrica necesaria a través del ángulo de desequilibrio beta. El tiempo de ciclo es el tiempo de la carrera lenta más el tiempo de la carrera rápida. Para mecanismos que son impulsados a una velocidad constante por un actuador que gira, la velocidad requerida de la manivela se relaciona con el tiempo del ciclo de la siguiente manera. La velocidad de la manivela es 60 por 1 entre el tiempo del ciclo. Los diagramas de tiempo son usados en el proceso de síntesis como ayuda en la sincronización del movimiento entre mecanismos y se usan para desplegar gráficamente la información de sincronización. Ayudan a estimar las magnitudes de velocidad y aceleración de los eslabones y seguidores. Los diagramas de tiempo que se usan para sincronizar el movimiento de mecanismos múltiples por lo general suponen aceleración constante. El desplazamiento se relaciona con la velocidad máxima, la aceleración y el tiempo mediante las siguientes ecuaciones. El desplazamiento es igual a un medio de la velocidad pico por el tiempo, o el desplazamiento es igual a un cuarto de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Veamos un ejemplo. Se debe sincronizar dos mecanismos, uno de levantamiento y uno de empuje. Se desea que el mecanismo de levantamiento se eleve 8 pulgadas en 1.5 segundos, permanezca inmóvil por un segundo y que regrese en un segundo. El mecanismo de empuje debe permanecer inmóvil durante 1.5 segundos, empujar 6 pulgadas en un segundo y regresar en un segundo. Veamos primero
la razón de tiempo y el ángulo de desequilibrio. La razón de tiempo sería 1.2 entre 0.8 me da 1.5. El ángulo de desequilibrio, por lo tanto, es igual a 180 por 1.5 menos 1 entre 1.5 más 1, que nos da un resultado de 36 grados. El tiempo es igual a 1.2 segundos más 0.8, que es igual a 2 segundos por revolución. La velocidad de la manivela sería 60 entre 2, es igual a 30 revoluciones por minuto. Para el mecanismo de levantamiento y para la elevación, la velocidad pico es igual a 2 por el desplazamiento entre el tiempo. Eso nos da un resultado de 10.67 pulgadas por segundo. La aceleración es igual a 4 por el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado. Y eso nos da 14.22 pulgadas por segundo al cuadrado. Y para el retorno, la velocidad pico nos da de 16 pulgadas por segundo y la aceleración nos da menos 32 pulgadas por segundo al cuadrado. El mecanismo de empuje, la velocidad pico es 2 veces por el desplazamiento entre el tiempo, nos da 12 pulgadas por segundo, y la aceleración 4 veces por el desplazamiento entre el tiempo al cuadrado nos da 24 pulgadas por segundo al cuadrado. Para el retorno nos da menos 12 pulgadas por segundo la velocidad pico y la aceleración pico menos 24 pulgadas por segundo al cuadrado. Vemos los diagramas de tiempo para este mecanismo aquí del lado derecho, donde la parte superior es el mecanismo de elevación, de levantamiento, y la parte inferior para el mecanismo de empuje.